Era una de las noticias del día porque han vuelto a superar los 11.000 contagios en el país en un solo día, reportes de un solo día. 11.765 casos, incluso más que ayer. Y ya vamos a ver con especialistas en manejo de estadísticas del coronavirus cómo estamos, si no en la puerta, ya entrando a la segunda ola, a la llamada segunda ola de contagios. Bueno, miren ustedes las curvas de casos y ahí nos damos una idea de que estamos volviendo a la situación de junio, más o menos, que es cuando empezaron a explotar los casos en la ciudad de Buenos Aires. Primero, en el país, lo que decíamos ayer, después de la suba grande, una baja hasta mediados de diciembre empezó la curva, no solo a mantenerse, sino a subir, recordando que la curva de naranja más oscuro es una curva que toma los promedios de los últimos 7 días. Una baja que las autoridades pretendían que fuera mayor, ¿no? Porque se estaciona allí a primeros días de diciembre en torno de los 3.000 casos diarios y la expectativa era que ahí se llegara a un piso menor de los 2.000 casos y que ese piso se mantuviera por lo menos buena parte del verano. Bueno. Y no. Vamos a ver ahora en la diferencia entre la capital federal o la ciudad de Buenos Aires, la provincia y Córdoba. Ese es el dato. Mientras que Córdoba continúa bajando por ahora, pero Córdoba, recuerden ustedes que empezó a subir bastante después de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense en la primera ola. La ciudad de Buenos Aires, miren cómo ha trepado en los últimos 20 días. Sí, fuerte la trepada. El pico de la ciudad de Buenos Aires, allí donde vemos lo más alto, se dio en agosto, se mantiene en septiembre y a partir de octubre empieza el descenso. Algo parecido le sucede a la provincia de Buenos Aires, donde tuvo una baja muy sostenida, es decir, empezó a bajar pero despacito. Y en el caso de la provincia de Córdoba, la escalada se dio en octubre, el mes de octubre y el mes que fue el más letal, y en el mes de noviembre empezó a aflojar. Estamos viendo cierto aplanamiento de la curva en Córdoba en las últimas semanas. Muchos dicen que todo esto presagia que una vez que trepe Ciudad de Buenos Aires, trepe la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano, van a empezar en una secuencia los demás. Pero hay lugares como por ejemplo la provincia de Santa Fe, que nunca bajó de los 1.000 casos diarios. Está bien que ellos dicen que cuentan positivo gente sin testear. Por ejemplo, un conviviente de un positivo, Santa Fe lo cuenta como positivo. Entonces por eso por ahí le dan más casos que de costumbre. Pero fíjate vos cómo es la situación, que después habían pasado ya varias semanas, tal vez meses, que no se hacían las clásicas reuniones entre Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que antes eran frecuentes, que culminaban en anuncios y demás, y hoy volvieron a reunirse. Quedaron en no hacer ningún anuncio, ninguna restricción por la fiesta de fin de año, pero que la semana que viene, si sigue este número de casos, dijeron después de la reunión, podrían llegar a volver a anunciar medidas restrictivas. Bueno, casualmente sí. Sí, no, que en el caso de Córdoba, atención, porque tanto el dato de hoy como el de ayer, que supera los 700 casos, termina anulando la desescalada que tenía la provincia, ¿no? Tomé, por ejemplo, los últimos 7 días, contando hoy, tiene un promedio Córdoba de 430 casos diarios frente a los últimos 7 días anteriores de 400 casos diarios. Es decir, tenuemente, pero ya esa desescalada, esa baja, al menos con estos 2 datos últimos del reporte de hoy y de ayer, se abandonó. Bueno, Rodrigo Quiroga es un bioinformático, uno de los mejores analistas de los números del coronavirus en la Argentina y lo tenemos en línea. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, te preguntaba esta mañana en la radio y te lo vuelvo a preguntar porque me pareció importante tu definición. ¿Vos crees definitivamente que ya estamos entrando a la segunda ola en Argentina? Sí, creo que todos los datos indican que sí. No solo estos que muestran ustedes muy bien, estos gráficos del aumento del número de casos, sino también otros datos, como por ejemplo si uno toma por fecha de diagnóstico o fecha de inicio de síntomas, se observa algo similar. Vemos que incluso hoy empezó a aumentar un poquito el número de internados en terapia intensiva. Las edades de los infectados sigue un patrón muy similar a lo que vimos en junio, donde primero hay mayor caso de infectados jóvenes y luego eso se va trasladando a generar infecciones, mayor cantidad de infecciones en mayores de 50 y después en mayores de 70. Es decir, estamos viendo un patrón muy similar en todo sentido a lo que se veía en junio, lo cual es sin duda muy preocupante, ¿no? Incluso, Rodrigo, ese patrón muy similar es porque
primero el alza de los casos se ve en la ciudad de Buenos Aires, después en el AMBA y luego en el resto del país. Sí, efectivamente. La verdad que no estamos del todo seguros. Hay algunas hipótesis dando vuelta por qué ahora vuelve a comenzar por el AMBA. Uno podría haber pensado que si únicamente esto se debe a un relajamiento de los cuidados, que no fuera el AMBA por donde empezaran a crecer los casos esta vez, ¿no? Sin embargo, se ha dado así. Así que bueno, hay varias teorías dando vueltas de por qué esto es así, pero en definitiva vemos un fuerte aumento de casos en el AMBA y no olvidarnos también que hay otras provincias que la están pasando muy mal. La Pampa está con un nivel de casos impresionante y también la Patagonia, ¿no? No solo la Patagonia tiene un altísimo nivel de casos, sino que en muchas de las provincias siguen creciendo. O sea, realmente muy, muy complicada la situación en Río Negro, en Neuquén, en Tierra del Fuego. Así que bueno, la verdad que un panorama difícil y donde yo creo que está bien que se recuerde un poco a la población que la pandemia no terminó, ¿no? A pesar de que tenemos las vacunas ya cerquita, falta todavía, no sabemos cuándo vamos a conseguir la cantidad de vacunas suficientes como para poder vacunar a todos los mayores de 60. Así que bueno, no queda otra que seguirse cuidando un poco con la intención sobre todo de que evitemos la necesidad de volver a que tengan que tomar medidas fuertes para controlar la circulación viral. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas noches. Se confiaba en que lo que pasa en Europa iba a demorar alrededor de un trimestre en replicarse aquí en la Argentina. Y ahora da la impresión que esos tiempos se han acortado. ¿Era así la previsión? ¿Estaba en torno de febrero, marzo, abril, quizás una segunda ola? Sí, si no había ningún cambio, ningún cambio importante de la conducta de la población, y no pasaba nada con alguna aparición de alguna posible variante un poco más contagiosa, la previsión era esa, que los casos empezaron a aumentar en febrero, marzo, abril, cuando la estacionalidad invierta su signo, ¿no? En este momento la estacionalidad nos ayuda. A fines del verano comienza a hacer que tiendan a subir los casos, pero la verdad que estamos viendo un aumento de casos previo a eso, muy, muy previo, pero un poco previsible si mirábamos justamente lo que pasa en los países vecinos. Yo hace aproximadamente un mes que estoy diciendo que estaba preocupado porque se había frenado el descenso. Y ahora no solo se frenó el descenso, sino que vemos aumento. Y es también lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Chile, en Colombia, Paraguay, Uruguay. Es decir, casi todos los países vecinos están con aumentos de casos pese al verano, ¿no? Sí, estábamos charlando, Rodrigo, que vos decís que hay una cierta ventaja argentina, relativa por supuesto, pero es que la segunda ola estalle en verano cuando la gente interactúa más afuera, donde la posibilidad de contagio es menor que interactuar en el interior de una vivienda, de un bar o de lo que fuere, ¿verdad? Exactamente, tal cual. Es una de las ventajas que tenemos con respecto a lo que sucedió en Europa, pero la verdad que la velocidad con la que vienen creciendo los casos en el AMBA es impresionante. Entonces, de nuevo, yo creo que va a haber que en algún momento no muy lejano empezar a tomar medidas para intentar controlar la circulación viral, lo cual va a ser muy difícil lograr acatamiento. Y bueno, la verdad que no queda otra que repetir los cuidados que tenemos que tener para intentar aportar nuestro granito de arena a que la situación se controle lo más rápido posible y que no nos veamos en problemas serios de acá un mes y medio. Y es justamente hacer las reuniones siempre al aire libre, continuar con el uso del barbijo, intentar espaciar las reuniones sociales, dejar mínimo 5 días entre una y otra, intentar no hacerlas más de 10 personas y en lo posible de día, ¿no? Todo esto va a contribuir, un pequeño granito de arena, a disminuir la circulación viral y que podamos mantener la situación más o menos controlada por un tiempo. Claro, pero otra cosa es que, como ustedes mostraron bien el tema de Córdoba, de ayer y hoy, alto número de casos. Justo ayer era el momento en el cual esperábamos empezar a ver los contagios de Navidad, ¿no? Así que bueno, por ahí puede venir también un poco la mano. Pero Rodrigo, te decía que bueno, que el problema es que esto toma a la gente, llamémosle, pongámosle una palabra, cansada. O sea, la prolongación de las cuarentenas, los confinamientos de distintos modos, han llevado a que sea difícil que la autoridad sanitaria o la autoridad política pueda tomar medidas muy restrictivas como tomó en abril o marzo del año pasado. Es más,
Si estamos viendo que se nos viene la segunda ola encima y se juntan los mandamases que antes hacían confinamientos durísimos y ahora no pueden ni siquiera esbozar que van a tomar una medida, cuando la segunda ola, según lo que vos mismo estás diciendo, se nos viene encima. Entonces es como que da la impresión que la situación es todavía más compleja que la otra vez. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. La verdad que yo creo que es importante, sobre todo, desterrar un poco esta idea que anda dando vueltas que la pandemia ya terminó, ¿no? Hay mucha gente que todavía no se ha enterado que los casos están aumentando, que estamos en problemas. La velocidad con la cual aumentan los casos es muy preocupante. En 2 semanas duplicó el número de casos de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, tiene un tiempo de duplicación de 14 días. Es muy, muy complicado eso. Porque nos pone de cara a un panorama difícil, no hablando dentro de 2 meses, sino dentro de un mes, ¿no? Pero es que además, entonces, Rodrigo, mira, más allá de los números fríos estadísticos que ya serían suficientes por sí mismos, en la vida cotidiana de cada quien de nosotros hemos empezado a ver casos de coronavirus más seguido que hace un mes. Y eso lo vemos cada uno de nosotros. Che, se contagió aquel, se contagió el otro, se contagió el de más allá. Eso lo estamos viendo. Así que eso en la estadística se tiene que reflejar en algún momento. Totalmente, es tal cual es así. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo mismo que se está viendo también en Buenos Aires. Y la verdad que creo que va a ser difícil cómo lidiamos con esta segunda ola. Pero me parece que lo principal es esto, que entendamos que la pandemia no terminó, que nos tenemos que seguir cuidando a pesar del verano y de a poco ir tomando medidas lo menos disruptivas posibles, pero que sabemos que algunas de ellas tienen un impacto fuerte sobre la transmisión viral, ¿no? Uno sería un mayor control de transporte interjurisdiccional, por ejemplo. Otro es, bueno, las actividades que sabemos que son de altísimo riesgo de contagio, como son bares, restaurantes, iglesias y gimnasios, cuando son puertas adentro. Entonces podríamos prohibir las actividades puertas adentro que vuelvan a ser actividades puertas afuera únicamente. Y así de a poco ir tomando medidas que permitan ir controlando la circulación viral sin significar un impacto demasiado significativo en la población. Es cierto, Rodrigo, muchas gracias. Que andes bien. Muchas gracias a ustedes. Luego. Buenas noches. No, digo, como